Buongiorno para lovers, esto es de Mal en Terror, el canal de los cinéfagos. Hoy vamos a hablar de una película que no le iba a hacer vídeo, y para no hacerle vídeo la verdad es que es la segunda vez que hago lo subí ayer, se editó mal, bueno, tuve una serie de problemas, me avisaron, así que lo vamos a rehacer, no hay ningún problema. Como digo, hoy vamos a hablar de una película que en su principio no le iba a hacer vídeo, pero resulta que han pasado una serie de cuestiones que me interesan o me vienen bien para hablar de una cosa que ya he hablado varias veces en el canal. De hecho, en el último vídeo subido hasta la fecha de grabación de este vídeo, hablo de esto mismo. Vamos a hablar del especialista, como digo, y vamos a comentar un poco las cuestiones, bueno, que considero interesantes. Como digo, Especialista es una película bastante curiosa, bastante especial por su propia concepción. Y yo creo que es un poco lo que le está fallando. Y me explico. Es una película, El Especialista es una película que proviene de una IP, esto es cierto, pero es de una IP no excesivamente conocida. Yo creo que a España ni siquiera llegó esta serie de Fall Guy. Sé que en Latinoamérica se llamó Profesión Peligro, pero no sé hasta qué punto es conocida. No es una serie de culto. Podría ser como Starkey Hatch o como Los Hombres de Harrelson, por decir, o como incluso el hombre de $1 millón, si no me equivoco que se llama. La Mujer Biónica, series del mismo actor que sí que llegaron aquí a este país. Es una serie menos conocida. Es decir, no tiene una gran IP detrás. Pero es verdad que la película va por otros derroteros, ¿no? Pese a utilizar esta IP, juega a otras cosas. Y el resultado que nos da David Leitch, que esto es una cuestión importante, que es, como digo, es de David Leitch, es un punto a tener en cuenta, es una película muy David Leitch, es una película muy interesante, es una película muy, muy, muy entretenida. Una película, no voy a hacer aquí lo de spoilers y no spoilers porque es lo que digo. Tampoco creo que sea una película, joder, ahora que estoy con lo de la serie, tampoco creo que sea una película analizar en profundidad, porque al final las cosas, sobre todo que voy a tratar en el vídeo, son un poco más externas a la película, entre comillas. Como digo, David Leitch nos da una película como suele ser habitual en las películas de David Leitch. Una película que basa sobre todo su punto fuerte en la espectacularidad de las cosas que vemos en pantalla, pero también en ciertos puntos del guión. Es una película que tiene varios giros, que juega a la comedia, concretamente a la comedia romántica, pero juega varios palos, por decirlo de alguna manera. Es una película muy divertida, es una película donde hay un elemento muy fuerte de amor, un elemento muy fuerte romántico, que de hecho es el peso central de la película, pero David Leitch es lo suficientemente inteligente para vertebrar la trama en escenas de acción, en escenas cómicas. Y el hecho de ser una película sobre un especialista de Hollywood nos da una película muy, muy, muy meta, donde se mencionan constantemente a otros actores, a otros directores, otras películas, y donde en varias ocasiones David Leitch aprovecha lo que está sucediendo en el guión de la película para darlo a la película. Por poner un ejemplo, hay varias escenas en las que vemos, es decir, al utilizar el rodaje de la película se utiliza para comentar cosas de la película, por decirlo de alguna manera, o para narrar cosas de la película. Eh, para hacer una pequeña sinopsis, tenemos a Ryan Gosling, que es un especialista de un actor muy conocido, que, bueno, tiene que volver, resulta que vuelve a una producción en la que la directora es su expareja y aparte se le pide que busque a este actor tan famoso que ha desaparecido. No comento más, yo creo que más o menos esto es aproximadamente lo que todo el mundo conocía a la hora de ver la película, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque es una película que tenía un fuerte componente de promoción, luego hablaremos de ello. Como digo, a mí es una película que me encantó, es una película que me gustó muchísimo. Ya me pasó lo mismo con Bullet Train, la película anterior de este director. Son películas, como digo, muy divertidas, son películas muy entretenidas, es estar 1 hora y media, 2 horas en el cine pasando una experiencia muy agradable, muy divertida, muy entretenida. Es una película, es cine mainstream, es cine muy comercial,
pero muy particular en ese sentido. ¿Y qué me refiero muy particular? Es un cine de entretenimiento puro y duro. En lo que se comentaban del cine de superhéroes, de las montañas rusas y demás, pues es ese estilo, pero bien hecho. Dudo que nadie tenga críticas de esta película en ese sentido. Es una película muy entretenida, una película muy divertida, una película que juega muchas cosas bien de guión. Es una película además muy espectacular en pantalla. Tiene estas escenas bastante bueno, que se han hecho recurrentes en el cine, por ejemplo, de Taika Waititi, ¿no? De canciones de rock 80, 90, 2000, por ejemplo, en este caso tenemos a Darkness, mientras vemos escenas, como digo, de acción a cámara lenta y demás. Una película visualmente bastante espectacular y una película muy... Es que es una película... Yo os recomiendo mucho la película, de verdad. No os vais a encontrar el gran drama de época ni una película que os va a cambiar la vida, pero es una película muy, muy, muy entretenida. A mí en ese sentido, para que nos entendamos, me ha recordado un poco, y está bien compararla por temas de lo que voy a hablar ahora después, me ha recordado un poco a The Nice Guys, dos buenos tipos, ¿no? Ryan Gosling haciendo un papel cómico, además, en las dos ocasiones. En The Nice Guys más cómico que en este, pero en este tiene un fuerte componente cómico también. Haciendo un Ryan Gosling está espectacular en esta película. Qué actorazo tenemos. Pero tenemos también a gente como Emily Blunt. Tenemos un cast bastante potente. Tenemos a un director interesante detrás. Un director que ha tenido películas que le han funcionado bastante bien. Y que si eres un poco asiduo al cine, más o menos lo conoces. Tenemos una película que ha tenido fuerte componente de taquilla de promoción, perdón, y una película, como digo, que tendría, y ese es el problema, tendría que estar funcionando mejor. Una película que no pide nada, no necesitas conocer nada previo, pero un blockbuster entre comillas, o una película muy comercial, completamente comercial, muy entretenida, con, como digo, fuerte componente de promoción, pero que no está funcionando. Y aquí me gustaría hacer un matiz que no hice en el vídeo, que se subió mal. Porque por lo que estoy viendo, yo he visto que esta película no está funcionando, ahora hablaremos de ello. Pero lo que estoy viendo es que no está funcionando en Estados Unidos. Es verdad que en España, por ejemplo, es una película que fue líder de taquilla en su estreno. Siempre que hablamos de esto, hablamos de... la película lleva apenas 2 semanas en taquilla. Este vídeo a lo mejor es agorero, lo reconozco, pero bueno. Es una película que... y ahora hablaremos de ello también, del tema de arrastrar en fin de semana. Es una película que a lo mejor en Estados Unidos no está funcionando todo lo bien que se esperaba en su primer fin de semana. Y este segundo fin de semana es verdad que Garfield la ha desbandado, pero bueno, Garfield sí que es una pedazo de IP potentísima detrás, que además es una película infantil pura, cuando a lo mejor no se hace tanto cine infantil actualmente, o no hay tantas opciones para llevar a tus hijos a ver una película infantil pura, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por eso, por lo que digo, no es una película que a lo mejor internacionalmente, ya lo veremos, pero internacionalmente yo creo que sí que está funcionando más o menos sí que está funcionando, pero en Estados Unidos se la está pegando. Y vamos a hablar de ello, vamos a ver. Si recordáis, o si habéis visto el vídeo anterior en el que hablaba de por qué se hace tanto cine de terror, comentaba que, y ya lo he comentado más veces, también lo comentaba en el vídeo, esto de hecho lo comentaba mucho más a profundidad en el vídeo de qué está pasando con el blockbuster, qué está pasando en taquilla este verano, comentaba que los blockbusters ya no funcionan, ya no son rentables. Hacer películas de 200, 300 millones más promoción ya no son rentables, porque los hábitos de consumo de la gente han cambiado, ¿no? La gente, sobre todo a raíz de pandemia, se impulsó el vídeo bajo demanda, ahora tenemos muchos servicios de vídeo bajo demanda. Se ha dado una cosa que es la regla de los 45 días, ¿no? La norma de los 45 días, que es que muchas películas a los 45 días, sobre todo si eran de Disney o de HBO, que HBO es, si no me equivoco, ahora estoy Sony, si no me... Sí. Y Disney, que es Disney, pero es Fox, es una serie de... Tiene detrás bastantes elementos. Es verdad que ya no lo está haciendo tanto, lo de los 45 días, pero bueno, durante una época sabías que si te esperabas, a la que se estrenó una peli, si te esperabas un mes o dos, ya la ibas a tener en vídeo bajo demanda, ¿no? Y esto ha hecho que
excepto películas taquillazos, películas evento, podríamos decir, como por ejemplo Barbie, hablaremos de Barbie, hagan que no vaya tanta gente al cine, sobre todo no vaya tanta gente al cine en los primeros fines de semana, en el momento en el que hay puro FOMO, ¿no? Este día vamos a hablar de FOMO. FOMO, si no lo sabéis, que esto no lo comento, yo doy por supuesto lo sabéis, pero bueno, es Fear of Missing Out. Es el miedo a no ser parte de la conversación. Es la gente se está hablando mucho de una cosa y yo quiero pertenecer a eso porque tengo vídeos hablando del FOMO también. Quiero pertenecer a eso porque el hype, ese FOMO, ese querer pertenecer a la conversación, no quiero ser excluido de esta conversación que se está haciendo en redes y no solo en redes. Vamos a analizar un momento. Comentado esto, lo sabemos que los hábitos de consumo han cambiado, sabemos que las películas de 200, 300 o más ya no funcionan, cada vez igual, esto pasa igual en videojuegos, cada vez se está disparando más los presupuestos de las películas, pero vamos a analizar un momento esta. Y vamos a compararla con Bullet Train. Bullet Train es una película que funcionó bien, recuperó inversión con creces, es una película que costó unos 80 millones, más publicidad, es verdad que no tuvo tanta publicidad, pero 80 millones más publicidad, y que recaudó unos 300. Una película que argumentalmente puede ser parecida, entre comillas, es decir, teníamos también un cast interesante, es verdad que el hecho de que estuviera Bad Bunny a mucha gente, sobre todo un público más joven, le llamó más la atención, pero bueno, teníamos a Brad Pitt, teníamos a Sandra Bullock, teníamos a una serie de gente. No voy a decir todo porque también un cast interesante. También basada en una IP, en este caso en un libro, pero tampoco súper conocido. Y una película, como digo, que se basaba en su espectacularidad y en una IP media o pequeña, pero sobre todo en un cast y en el director. 80 millones, recaudó 300. En este caso tenemos una película, como digo, que no tiene una gran IP detrás, esto siempre va a restar, pero bueno, que se basa en tres pilares principales. El primero de todos es otra vez David Leitch, ¿no? Si tú ya has visto Bullet Train o has visto Deadpool 2, conoces este nombre, incluso Atómica, sabemos que estuvo alrededor de la producción de John Wick, siempre se me olvida el nombre de John Wick, joder, pero quizá Atómica, es decir, es un tío que más o menos, si te gusta un poco el cine, sobre todo el cine de acción, lo conoces, ¿vale? Pero sobre todo los grandes pilares en los que se ha fomentado, como digo, David Leitch, es un gran elemento de publicidad, ha tenido una gran inversión en publicidad esta película, hemos visto anuncios en YouTube, marquesines de autobuses, el tráiler en el que salía el propio David Leitch, yo me acuerdo, en el cine fui a ver, ¿qué fui a ver? Otra película, no recuerdo cuál, antes de ir a ver esta, y me pusieron un tráiler de prácticamente donde David Leitch, hi, I'm David Leitch, comentaba toda la película de manera... Dune 2 fue en la que me salió. Me comentaba toda la película, es un tráiler largo de 2-3 minutos y hemos visto anuncios en televisión, es decir, ha tenido un fuerte componente de publicidad. Pero sobre todo yo creo que era una película en la que se basaba en Ryan Gosling, ¿no? Tenemos a Ryan Gosling en su momento más top de la carrera, acaba de ganar un Oscar. Es verdad que tenemos también a Emily Blunt, tenemos una serie de cast bastante interesante, ¿no? Pero sobre todo es lo que digo es eso, ¿no? Se basaba en una gran estrella, una estrella como Ryan Gosling, haciendo una película que además puede gustar a mucha gente. ¿Y qué me refiero con puede gustar a mucha gente? Que es una película de acción con elementos románticos y con elementos cómicos. Tiene muchos hilos en los que tirar. Yo fui a hablar con mi mujer, que a lo mejor no es una gran fanática del cine de acción, pero le gustó mucho, evidentemente, porque es una película bastante interfamiliar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bastante... ¿cómo podríamos comentarlo? Bastante... que aglutina a muchos targets diferentes. Tienes a la gente que puede ir a verla por gente, chicas y chicos adolescentes, porque al final Ryan Gosling es un galán, es un guapo.
Puedes verla por eso, por el elemento romántico. Puedes verla porque es una comedia romántica, porque no deja de ser una comedia romántica. Pero puedes verla también por el elemento de acción, puedes verlo por el elemento fantástico, por el elemento metanarrativo. Puedes ver, porque habla de cine dentro del cine, porque es una película cómica, ¿no? Al final es una película que aglutina los suficientes ingredientes como para que a mucha gente le pueda gustar. ¿Cuál es el problema de esta película? Que no es que aglutina suficientes ingredientes, pero no tiene una gran base de todos. ¿A qué me refiero? Al final es una comedia romántica y este es su género. Y es verdad que las comedias románticas no es el género más bollante del mundo. Y aquí lo podemos comparar con Dennis Guys otra vez, porque las buddy movies no son el género más bollante actualmente. Pasa exactamente lo mismo. ¿Qué pasa? Que a diferencia de Bullet Train, esta película ha costado 130, 150 millones más publicidad. Si volvemos a repetir los números de Bullet Train, que esto es absurdo, ¿vale? No podemos hacer esto, pero bueno, si repitiéramos los números de Bullet Train, tendríamos que una película de 150 más publicidad, una gran inversión en publicidad, tenemos una recaudación de 300 millones, es decir, menos de 300, es decir, que no recuperaría la inversión, ¿vale? No recuperaría la inversión. Sabemos que es lo que se dice normalmente, que películas tienen que doblar su presupuesto para recuperar inversión. Esto creo que lo comenté en otro vídeo, pero bueno, ¿por qué? Porque no todo el dinero se va a la película, hay una parte que se lo quedan los cines, luego hay acuerdos, evidentemente hay impuestos, luego hay cosas que no comentamos, que no se comentan, como por ejemplo la publicidad y demás. Pero bueno, normalmente se comenta que tienen que doblar y a partir de ciertos presupuestos, como por ejemplo 300, 500, tienen que triplicar. Pero bueno, eso es otra historia. ¿Qué aprendemos con esto? ¿Qué es lo que estamos viendo con esto? Yo decía que los grandes presupuestos de 200, 300 ya no funcionaban y que la gente ahora solo iba a ver medios presupuestos o presupuestos bajos y la película evento. Esta evidentemente no ha sido una película evento, como fue Barbie, ¿no? Pero es bastante curioso como una película con una gran promoción, con un gran actor detrás, con un actor que acaba de recibir un Oscar y con un nombre como David Leitch detrás, que es verdad que no es, por ejemplo, Nolan, por poner un ejemplo de persona que llena, nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero llena salas con su nombre, o Tarantino o el que queráis, hace que esta película en Estados Unidos en su primer fin de semana haya recaudado 10 millones solo, que es muy poco, muy poco, muy poco. Con lo cual estamos viendo que cosas que antes valían ya no valen, porque hay un cambio de paradigma muy fuerte en la industria. Al final, lo que comentaba se eleva a la enésima potencia. Películas evento que todo el mundo quiere ir a ver por ser parte del FOMO, por el FOMO, ¿no? Por ser parte de la conversación, como Barbie, que fue un evento en el que la gente se fue disfrazada, se hacía las fotos, tenías la caja de Mattel de Barbie para hacerte la fotito, subir las redes sociales, o las películas de Marvel, porque sabes que al momento van a haber spoilers y tal. Esta película no se ha hecho un evento. Además, el evento de Barbie fue un evento muy curioso, porque ni siquiera fue un evento que fue planeado. Prácticamente es una cosa que surgió espontánea en redes sociales, lo cual es muy difícil de replicar. Es muy difícil y lo van a intentar y no les va a salir bien. Pero bueno, fue una película meme. Esto va a hacer eso, ¿no? Además que Barbie es una IP potentísima detrás, nos vendan los que nos vendan, Barbie es una IP muy fuerte. ¿Esto qué hace, no? Lo que decía. Que hemos visto que grandes actores ya no te llevan a pantalla, ya no te llenan las salas como sí que hacían antiguamente. Un tío que ha ganado un Oscar, y ahora pongo el matiz, un tío que ha ganado un Oscar que es un galán, que ha hecho, hemos visto que puede hacer películas más serias como Drive o películas de amor como El diario de Noah, películas más cómicas como esta, como la propia Barbie, como The Nice Guys, joder, que no me sale, mira que lo he comentado antes, pero bueno, este tío ya no es un tío así, que está en su momento pico en su carrera, en su peak, en su prime, ya no llena las salas. Más Emily Blunt, más todo el cast que tenemos detrás, porque no solo es Ryan Gosling. Eso por un lado. Por otro lado, estamos viendo que ya no es tan rentable, ya no es rentable hacer un fuerte elemento de promoción. Esta gente, la productora, sabía perfectamente que este tipo de película
no suele llenar las salas. Y por eso decía lo del PIN, ¿no? Porque si Ryan Gosling, al ganar un Oscar, hubiera hecho otra película mucho más barata, una película dramática, mucho más barata, sí que hubiera llevado a su público. Y esto es el detalle, a su público. El problema de esta es que busca un público demasiado disperso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Si hubiera sido solo una película, una comedia romántica, mucho más barata, hubiera funcionado. Hemos visto que ya antes comentaba que los 200, 300 millones ya no sirven, ahora es que ahora directamente los 100. O tienes mucha suerte, o, y esta es la gran esperanza que tiene la película, porque al final, este tipo de películas, el hecho de que sea una película bastante espectacular y una película que se disfrute más en el cine y que además tampoco se tenga la certeza. Yo sé que mucha gente en el fondo estas cosas no las sabe, ¿no? No sabe que... Me esperaré que la pongan en Netflix o en el Prime. No sabe qué películas van a Disney, qué películas van a HBO, qué películas van a Movistar, qué películas van a Netflix, qué películas van a la plataforma que queráis. Esto mucha gente no lo sabe, pero bueno, al final, este tipo de películas, cuando hablo de cambio de paradigma, me refiero a dos cosas. Por un lado, que hemos visto que ya directamente presupuestos de más de 100 ya no son rentables, y esta película va a ser un petardazo guapo, va a ser cuando se estrene en vídeo bajo demanda, mucha gente mucha gente que no la ha visto ahora la va a ver y va a decir, joder, le va a ir muy bien, ¿eh? Que puede llegar a ser. No película de culto, pero bueno, ya me entendéis a qué me refiero, eso por un lado. Y por otro lado, que las películas que no son de evento, y como decía, es la esperanza de esta película, les funciona muy bien el boca a boca, ¿no? El boca a oreja, hay una cosa que se llama la larga cola, ¿no? Que es la larga estela, si no me equivoco, se llama. Que es que a lo mejor tú no pegas el pico en el primer fin de semana, pero poco a poco, es decir, no va a tener, como otras películas, un pico tremendo el primer fin de semana y luego va a caer porque todo el mundo la ha visto el primer fin de semana. Yo creo que va a ser, de alguna manera, más constante en salas, sobre todo cuando la gente que la hemos visto la estamos recomendando y la gente vaya a verla. Pese a la gran promoción que ha tenido, repito. Entonces, al final, como resumen, ¿no? Es un poco triste la situación que estamos llegando. Y de hecho, de verdad, tengo esperanzas en que al final esto último que he comentado sea verdad y al final esta película llegue a recuperar inversión por el boca a boca y a la gente no haya ido en masa al primer fin de semana, pero vaya de manera gradual a verla. Sobre todo teniendo en cuenta que ahora tenemos fiestas del cine y demás. Pero es un poco triste porque al final lo que nos estamos encarando es que a películas comerciales sean o bien películas evento con una super IP detrás y este tipo de películas desenfadadas, entretenidas, divertidas, que no son excesivamente caras, pero que tampoco es barata, es decir, películas entre yo hablaba de 200, 300, películas entre los 100 y los 200, cada vez se hagan muchas menos y al final hagamos o películas más baratas o películas super eventos con IP detrás, con numerito, con escuadra y cartabón y películas hechas súper medidas para que a la gente le vaya a gustar. Este tipo de películas más desenfadadas, entretenidas, que no buscan hacer una franquicia, no buscan crear una gran saga. Es una película con principio y final. Puede ser que hagan secuela, ya digo que no porque no ha funcionado, pero pueden ser que hagan secuela, igual que The Nice Guys, y me viene muy bien el ejemplo compararla. Es como digo una pena, ¿no? Va a ser una pena que... Y es una película que al final va a quedar en la conversación. Es una película que mucha gente, igual que Bullet Train, mucha gente la va a recordar después. Pero, aparte de que la comedia romántica se sigue considerando un género menor, que esto también lo habla con el del terror, al final es una pena que este tipo de películas no funcionen en taquilla porque estamos llevando cada vez más a este cambio de paradigma en la industria y que los productores tomen nota y no hagan este tipo de cine. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si lo visteis ayer, ya es que este es un poco más largo, si lo visteis ayer pido perdón porque, como digo, no se procesó bien y si lo veis hoy por primera vez, pues bienvenidos y nos vemos en la próxima.